Hola, este es el primer video de la nueva serie de charlas titulada Historia de España. Y he decidido que para ir contando la historia de España, que creo es esencial para entender no solo la historia de Europa y de América, sino del mundo entero, he decidido empezar nada menos que con Isabel la Católica, con la reina Isabel de Castilla y León, que además fue reina consorte de Aragón, Mallorca, Valencia y condesa de Barcelona, y que también fue reina consorte de Sicilia y de Nápoles. Bueno, pues Isabel nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres. Era hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Portugal. Cuando Isabel nació, no estaba llamada a reinar en Castilla, o por lo menos no se veían grandes posibilidades para ella, pues además de que su padre aún vivía, tenía un hermano, un medio hermano mayor, que gobernaría como Enrique IV de Castilla, y además tenía otro hermano llamado Alfonso. Pero el destino le deparaba una empresa tal vez mucho más grande de lo que ella pudo alguna vez imaginar. Bueno, Isabel sería no solo reina de Castilla, sino también reina consorte de Aragón, pero para eso pasarían muchos años. Es necesario que entendamos muy bien cuál es la niñez de Isabel porque va a determinar su carácter. Isabel va a ser criada en la villa de Arévalo, que había sido regalada por su padre a su madre, y va a vivir en un castillo con muy pocos recursos. A pesar de ser hermana del rey, va a vivir prácticamente secuestrada y vigilada durante años. Obviamente, Isabel va a ser criada con la dignidad que corresponde a una princesa de su rango. Sin embargo, no se puede obviar un hecho, y es que Isabel va a ir albergando un poco de ese resentimiento que siente también su madre y sus preceptores por su hermano Enrique. ¿Por qué? Porque Enrique, que nunca se caracterizó por ser un rey particularmente fuerte, aunque ahora los historiadores cada vez más están observando con ojos más benévolos su reinado, Enrique siempre va a estar paranoico, pensando que en cualquier momento se puede desatar una guerra civil de esas que habían sido muy comunes en la historia de Castilla para destronarlo. Recordemos que la casa de Trastámara, la dinastía Trastámara, a la que habían pertenecido Enrique, su padre y todos sus antepasados, hasta Enrique de Trastámara, habían llegado al trono de Castilla precisamente a través de un fratricidio. Un hermano, un medio hermano, había asesinado al rey Pedro el Cruel y con eso se había reemplazado la dinastía de Ibrea-Borgoña por la dinastía de Trastámara. Pues bueno, por un lado va a estar Enrique con todos sus temores y por el otro lado Isabel va a crecer aprendiendo idiomas, aprendiendo todo lo que una dama de su época y de su rango debía saber bajo la estricta tutela de su madre Isabel de Portugal. Pero hay que hablar un poco sobre Isabel de Portugal. Isabel de Portugal, que había sido reina de Castilla, pero ahora se encontraba relegada al papel de una, digamos, reina madre o ex reina, pues era una mujer bastante fanática. No solo era católica, sino era fanática. Las crónicas de la época describen su obsesión con los rezos, su obsesión con la religión. Y bueno, en esta época eso no era raro. La mayoría de las personas eran sumamente religiosas. Con el componente de que Isabel de Portugal empezó a presentar signos de locura. Ahora, en aquella época la psicología no existía, entonces es difícil saber hasta qué grado realmente tenía alguna distorsión de la psique. El punto es que Isabel de Portugal
cargaba una gran culpa sobre sus hombros porque había participado en una conjura junto con los grandes nobles del reino para quitar de en medio al favorito, y dicen las malas lenguas, amante de su difunto esposo, don Álvaro de Luna. Era una situación muy complicada porque tampoco se puede decir que Isabel de Portugal lo haya asesinado, pero ciertamente ella se consideraba responsable de haber intrigado para que Álvaro de Luna cayera de la gracia del difunto Juan II de Castilla, y pues esto le hacía tener todo tipo de alucinaciones. Recordemos que Juan II de Castilla había muerto cuando Isabel, hablo de Isabel la Católica, y Alfonso aún eran muy niños, entonces una sensación de total desprotección cayó sobre Isabel de Portugal y también, por ende, sobre sus hijos. Entonces, esta familia, a pesar de estar por derecho de sangre totalmente en la capa superior, no solo de la sociedad, por así decirlo, castellana de la época, sino de Europa, se encontraba viviendo en condiciones precarias. Esto también va a determinar el carácter austero que Isabel va a mostrar en su edad adulta. Bueno, una serie de acontecimientos determinaron, unos años después, que Isabel por fin se acercara al trono de Castilla. Y lo que ocurrió es que su hermano Enrique dio a luz, junto con su esposa Juana de Portugal, a una niña. Y esta niña, maliciosamente apodada la Beltraneja, ya que se decía que era hija de Beltrán de la Cueva, el favorito de Enrique IV, y no de él. Esta niña, pues obviamente va a ser declarada inmediatamente la heredera al trono de Castilla. Pero resulta que los nobles de Castilla, que en aquella época tenían a veces incluso más poder económico que los reyes, no están del todo conformes con algunas medidas o muchas de las medidas económicas y políticas que está tomando Enrique IV durante su reinado, y obviamente se han ido formando bandos. Pues uno de estos bandos, liderado por el marqués de Villena, resulta que desconoce a la heredera del rey. Inmediatamente, uno de los bandos va a proponer o a impulsar como legítimo heredero e incluso como legítimo rey a Alfonso de Castilla, el hermano de Isabel, que en esta época es todavía un adolescente. Isabel, que era para estas fechas ya muy consciente de la realidad y que además era una mujer muy inteligente, bueno, era una adolescente, pero ya iba en camino a ser una mujer, supo desde un principio, y creo que fue la mejor decisión que tomó en su vida, que ella no debía tomar partido y que si bien su hermano estaba siendo utilizado por una facción de la nobleza para tratar de derrocar al rey Enrique IV, ella no debía tomar partido. ¿Por qué? Por el simple hecho de que era su hermano mayor. Ya no hablemos ni siquiera del aspecto de que era el rey legítimo, sino era su hermano mayor. Bueno, pues esta decisión con el tiempo va a beneficiar a Isabel porque la relación con su hermano va a mantenerse por lo menos estable, va a haber un respeto siempre entre ellos, y en algún punto, en un pacto conocido como Pacto de los Toros de Guisando, su hermano va a acordar con ella que algún día, cuando él muera, ella será la heredera a la corona. Queda claro que para este momento Enrique, por X o Y, ya no considera que la Beltraneja sea hija suya, o si lo considera, por si las dudas, no cree que sea correcto que ella sea la que sea su sucesora, porque sabe que esta niña, su hija, va a estar siempre impulsada por la nobleza, no solo por la nobleza castellana, que era muy revoltosa en aquella época, sino por la nobleza portuguesa. Recordemos que la Beltraneja es hija de Juana de Avis, Juana de Portugal.
que por cierto estaba emparentada con la madre de Isabel. Bueno, pues Isabel, durante todo este periodo en que Castilla entra literal en una guerra civil, observa todos los acontecimientos y va planeando una estrategia. Isabel, que era una experta en jugar ajedrez, va como en un perfecto juego de ajedrez, va moviendo sus piezas, va analizando, se toma su tiempo y una decisión tras otra se va acercando cada vez más al trono de Castilla. Bueno, pues en algún punto surge en el mapa un personaje que de hecho era primo de Isabel, pero que hasta el momento no se había visto involucrado directamente en el conflicto. Y es que Fernando de Aragón, hijo del rey Juan II, que también era trastámara, pues empieza a pretender a Isabel. E Isabel inmediatamente queda, según las crónicas de la época, prendada de él. Pocos matrimonios dentro de la realeza han tenido la suerte de ser bendecidos por la atracción, mucho menos por el amor, pero parece ser que aquí sí, desde un inicio, la pareja tuvo una gran, diríamos ahora, química. Pues bueno, resulta que Isabel y Fernando se casan en secreto, porque además son primos. Y para que ellos se casaran en aquella época se necesitaba una bula papal, pero como podrán imaginar, que un permiso de Roma no solo se diera, sino que llegara por, ya fuera por mar o por tierra, desde Italia hasta Castilla, era un proceso que tomaba meses. Isabel y Fernando deciden no esperar y al casarse afianzan, obviamente, lo que en el futuro será una alianza que será histórica, pues cuando Castilla y Aragón se unan, es entonces que podremos empezar a hablar de lo que hoy conocemos como el Reino de España. España, y este es un debate que conviene tener porque este es el primer episodio de la historia de España, según muchos, no existía antes de este momento. Hay otras personas que consideran que España ha existido desde época de los visigodos o incluso que España es ya España y tiene unas características esenciales desde tiempos incluso de los romanos. Bueno, esto es debatible. Lo que es un hecho es que Castilla y Aragón obviamente ya mostraban muchas de las características que después van a formar, a conformar no solo la personalidad, sino también la manera de hacer política de España, sus costumbres, su cultura, su lenguaje, su religión. Y hasta la fecha, aunque obviamente España ha evolucionado con los siglos, muchos consideran que este es el nacimiento de la España moderna. Bueno, lo dejo a su criterio. Si ustedes quieren pensar que España ya existía desde antes, no se preocupen porque vamos también a retroceder hacia la Edad Media y vamos a retroceder también hacia la Antigüedad en esta serie de historia de España y por supuesto que vamos a contar todo lo que ocurrió en España a partir del siglo XV hasta nuestros días. Volviendo a Isabel y Fernando, pues resulta que en, en esta época el tío de Fernando, Alfonso V de Aragón, había muerto en 1458, entonces todos los territorios que este hombre había dejado, incluyendo las islas de Sicilia y Cerdeña, fueron a parar a manos de su hermano Juan II. Entonces Juan II se había convertido en el rey de Aragón, lo cual había hecho a Fernando el príncipe heredero. Fernando tenía hermanos mayores, pero uno de sus hermanos había traicionado, dicen, a su padre y su hermana creo que había fallecido para aquel entonces, por lo tanto, Fernando era el que seguía. Entonces, digamos que Isabel y Fernando los dos se encontraban ya posicionados para en cualquier momento ser los herederos tanto de Castilla como de Aragón. Así que el matrimonio no podía ser más perfecto. Bueno,
en 1465 se había hecho un intento de que Isabel se casara con Alfonso V de Portugal, que era el hermano de la esposa de Enrique IV. Pero este matrimonio nunca había existido porque Isabel se había negado a casarse con él. En aquella época las mujeres rara vez podían elegir con quién casarse, pero Isabel se había plantado y había logrado que ese matrimonio no se llevara a cabo. Bueno, una vez que ya estaban casados Isabel y Fernando, que es en el año de 1469, pues ya están puestas todas las piezas para que ahora sí se le dé, digámoslo así, un golpe final a la facción que sigue pugnando porque Juana la Beltraneja sea la heredera del reino de Castilla. El 12 de diciembre de 1474, y recuerden esta fecha los que me estén escuchando en México, porque sabemos que el 12 de diciembre es una fecha importante para la historia de México, eso lo explicaremos en otro video. El 12 de diciembre de 1474, Isabel recibe una noticia, y es que su hermano ha muerto en Madrid. Madrid, que en aquella época ya era una pequeña ciudad, pero que todavía no era la gran capital que es hoy. Sin embargo, ahí había tenido su corte Enrique IV. La corte era itinerante, pero en aquel momento se encontraba ahí. Bueno, pues en Madrid, vean qué simbólico, muere Enrique IV. Y al día siguiente, Isabel va a ser proclamada reina de Castilla y León en el Alcázar de Segovia. Bueno, pues el reinado de Isabel no va a ser nada fácil. Nada fácil porque obviamente el marqués de Villena va a seguir intrigando. Juana la Beltraneja no va a renunciar nunca a esta pretensión al trono de Castilla, y como Juana la Beltraneja va a estar casada con Alfonso V de Portugal, el mismo al que Isabel había rechazado hacía años atrás, pues juntos van a invadir Castilla para reclamar el trono. Ahora Alfonso V de Portugal no se conforma con ser rey de Portugal, él quiere también ser rey consorte de Castilla. En el futuro Portugal y España se unirían, pero no en ninguna persona que descendiera directamente de Alfonso V, sino en un descendiente de Isabel y Fernando, que fue Felipe II. Pero para eso faltan varios episodios. En mayo de 1475, el rey Alfonso y Juana la Beltraneja invaden con un gran ejército, podemos decir España, pero más bien invaden Castilla, y empieza una larga y sangrienta guerra civil, hasta que el cardenal Mendoza, el duque de Alba y los reyes, bueno, más bien los primeros dos en nombre de los últimos dos, derrotan al príncipe Juan de Portugal y también, por ende, a la Beltraneja. Pero bueno, aunque esta es una gran batalla, los que están detrás de Juana la Beltraneja van a seguir por décadas pretendiendo que ella sea la reina de Castilla. Para esto va a ser crucial un personaje del que luego valdría la pena hacer otro video, que es Beatriz de Braganza, una mujer muy interesante. Beatriz de Braganza era nada menos que la hermana de Isabel de Portugal, la madre de Isabel la Católica, por tanto era su tía. Bueno, pues esta Beatriz de Braganza, que fue una mujer que, como estaba emparentada con toda la casa real portuguesa, era la suegra de un rey, pero luego fue la madre de otro rey. Bueno, esta mujer, que además es considerada por muchos una de las primeras, si no es que la primera gran embajadora de la historia moderna, va a mediar entre Portugal y el reino de su sobrina Isabel. Y se va a decidir que Juana va a ser recluida en un convento y que nunca más va a buscar el trono de Castilla. Así que ahora sí podemos decir que Isabel está colocada en el trono de Castilla para siempre. Sin embargo, su reinado va a tener muchísimos, muchísimos retos. Ahora,
Recordemos, y esto es muy importante porque nos hemos centrado mucho en el conflicto que tenía Castilla con Portugal y en su relación con Aragón, recordemos que la península ibérica había sido invadida hacía 7 siglos por los musulmanes, por los maometanos, y que todavía existe en el sur de la península un reino, el reino nazarí de Granada. Bueno, Isabel, no por nada es llamada Isabel la Católica, o va a ser llamada Isabel la Católica, es descendiente de todos los reyes de Castilla, pero si analizamos bien su árbol genealógico, no solo es descendiente de los reyes de Castilla y de León, sino de los reyes de Asturias, de los y a través de ellos, aunque eso ya es un poco más difícil de documentar, pero si uno hace bien su tarea, queda clarísimo que también es descendiente por una o varias líneas de los reyes visigodos. No sabemos si ella lo supiera en aquella época, no sabemos hasta dónde llegó en su estudio sobre su propia genealogía, pero ciertamente ella y todos los reyes de Castilla y también los de Aragón y también los de Portugal se consideraban sus sucesores de los reyes visigodos. Los reyes visigodos, estos reyes de origen germánico que habían reinado en la península por muchos siglos a la caída del Imperio Romano. Pues bueno, estos reyes visigodos que se habían tenido que replegar, no solo los, más bien no los reyes, porque el último rey visigodo muere en la batalla de Guadalete, sino la nobleza visigoda, las élites visigodas que se habían replegado hacia el norte de la península ibérica, habían ido bajando, bajando y ganando. Si observamos un mapa, queda muy claro cómo conforme van pasando los siglos, van bajando, bajando hasta empujar, pues no es que empujen, sino que derrotan a los musulmanes. Y para las fechas en que Isabel se convierte en reina de Castilla, ya casi toda la península está en manos de los cristianos. Pero Isabel siente que tiene una misión divina y sabe que el siguiente paso es completar la reconquista. Es más o menos en este mismo periodo, unos años antes de 1492, cuando Isabel se encuentra en campaña militar en persona junto con Fernando en el sur de la península, cuando Colón empieza a aparecer en el mapa. Cristóbal Colón, este marinero que tiene una idea que para muchos es una locura, donde él está seguro de que se ha hecho mal el cálculo y que se puede llegar, que es viable llegar por mar, porque él está seguro de que además el mundo es un globo y no un disco, como pensaban algunas personas, que se puede llegar a la India, que es crucial en aquella época porque de Oriente vienen todas las especias, que estas especias no eran como son hoy para darle condimento a los platillos, eran esenciales para preservar la comida. En una época en que no existía la refrigeración, estas especias eran incluso más valiosas que el oro. Pues bueno, el comercio de las especias está bloqueado porque unos años antes ha caído Constantinopla y ahora los pasos hacia la India a través del Mediterráneo están totalmente bloqueados. Pues bueno, resulta que Colón tiene este proyecto, ha visitado varias cortes europeas e Isabel, que es una mujer inteligente y sabe escuchar con mucho interés y analizándolo para mantener sus opciones abiertas, le dice a Colón, espérame, espérame que yo, en cuanto termine esta reconquista, no sé si ella haya usado esa palabra, no la he encontrado en las fuentes, pero en cuanto termine esta misión de restaurar la cristiandad en la península, entonces te prometo que haremos ese viaje que quieres hacer. Pues dicho y hecho, una vez que se ha conquistado, que se ha tomado Granada y que Boabdil entrega las llaves de la ciudad a Isabel y Fernando, es tiempo de que se apoye el viaje de este loco llamado Cristóbal Colón. Pues este viaje va a cambiar la historia de la humanidad.
Isabel se va a convertir en el parteaguas de la historia. No se me ocurre, y ustedes piénsenlo, otro hecho que haya sido más fundamental para lo que ocurrió después. Que dos, no, ni siquiera dos continentes, que tres continentes se hayan encontrado con otro megacontinente que es tan grande como los otros tres juntos y que han estado separados por miles, por millones de años y donde los humanos se han desarrollado de formas tan distintas, va a determinar la historia. Para muchos, y yo lo considero también, va a ser el inicio no solo de la era moderna, sino del capitalismo, porque unas décadas después se va a descubrir que esas islas, que en un principio se va a creer que son la India, ni siquiera son unas islas, sino que es una gran masa continental y que además en esa masa continental viven hombres y no viven pocos hombres y también que hay grandes imperios. Bueno, pues estos imperios con sus riquezas materiales y humanas van a nutrir Europa. Y Europa también va a modificar casi inmediatamente el paisaje, no solo natural, sino humano del continente. Pues Isabel, que también es conocida por algunas cosas bastante controversiales, y digo cosas por no decir crímenes, porque tampoco hay que juzgar la historia con la perspectiva de hoy. De verdad, siempre lo digo, hace 5 siglos nadie conocía conceptos como derechos humanos. El derecho de gentes sin duda va a surgir dentro del Imperio español con intelectuales españoles, de hecho muchos de ellos clérigos. Pero aunque Isabel va a ser totalmente benévola y va a dejar en su testamento claro que los habitantes de las nuevas tierras descubiertas deben ser tratados no solo con dignidad, sino que tienen los mismos derechos que todos sus súbditos, o sea que no va a haber diferencia entre un, por así decirlo, indio y un castellano, también va a ser dura con los judíos y los va a expulsar de la península. Bueno, pues Isabela, o Isabel, a la que conocemos como la católica, de hecho fue reconocida como sierva de Dios por la Iglesia Católica en 1974. No me quiero meter en creencias, yo soy muy respetuoso de todas las creencias y ustedes podrán debatir y decirme si de verdad creen que Isabel fue una buena o mala mujer. Yo no creo que haya sido ni buena ni mala, creo que fue una mujer admirable. Porque ser mujer hace 500 años, si hoy es difícil, ser mujer hace 500 años y tomar las riendas de empresas tan grandes y saber sobreponerse a todos los prejuicios que existían no solo dentro del sexo masculino, sino entre el mismo sexo femenino y entre sus propios familiares, me parece increíble. Además, Isabel sería la madre de personajes que van a ser fundamentales para la historia no solo de Castilla, sino de Europa, como Juana, la mal llamada loca, que también será reina de Castilla y Aragón, y que de hecho será la primera reina de Castilla que podríamos considerar también reina sobre lo que un día será México, la Nueva España, y sobre el imperio español, y María, reina de Portugal, Catalina, reina de Inglaterra, y aunque fallecieron, pero también fallecieron muy pronto, pero también dejaron una impronta, fueron sus hijos también, Isabel, reina de Portugal, y Juan, el príncipe de Asturias. Pues bueno, Isabel va a morir en 1504, a los 53 años, que para aquella edad y para todo lo que ella hizo, porque embarazada, se subía al caballo e iba a la guerra, Isabel vivió, podemos decir que Isabel vivió 53 años, que fueron como 100. Hizo tantas cosas más allá de si la consideramos una santa o una bruja, como a veces escucho que se refieren a ella con bastante misoginia, la verdad, nadie puede negar que es la reina más grande de todos los tiempos. Isabel nunca va a ser superada
por otra mujer hasta que de verdad tengamos en el poder a una mujer de esas que todos los días luchan por llegar. Yo veo bastantes mujeres hoy, hay bastantes primeras ministras y presidentas admirables, pero de verdad es que Isabel es inigualable. Y con perdón de los que sean anglófilos, con perdón de los demás, pero ni Victoria, ni la reina Elizabeth de la primera, ni la reina Elizabeth segunda, a mí ninguna me parece que se le acerque siquiera a Isabel. Isabel es única en la historia. Isabel hizo cosas que de verdad son difíciles de hacer incluso cuando eres hombre y tienes todo a tu favor. Bueno, pues Isabel las hizo y las hizo hace 500 años. Y las hizo en medio de una Castilla que no era ni de lejos la España democrática en la que hoy todos nos inspiramos cuando queremos pensar en los ideales bajo los que debe vivir el mundo hispano. Porque sí, y de eso vamos a hablar mucho en esta serie de Historia de España. No se dejen engañar. Ya basta de complejos de inferioridad de ambos lados del océano. Si hay una cultura, si hay un... No quiero hablar del imperio español, pero vamos a hablar del imperio español. Vamos a hablar de hoy. Si hay una comunidad que ha sido fuerte a lo largo de la historia y que ha contribuido y que no ha recibido el mérito que merece, es la comunidad hispana. Y me refiero a todos, me refiero a los españoles, me refiero a los hispanoamericanos, me refiero a los hispanos que viven en Estados Unidos, me refiero a las personas de las Filipinas, me refiero a las personas que viven en Guinea Ecuatorial. Bueno, pues la comunidad hispana no sería lo que es sin esta mujer, Isabel la Católica, a la que podemos, si queremos ser bastante contundentes, considerar la fundadora de España. Y si no la fundadora de España, por lo menos la que fortaleció a España y la que inició un proceso del que hoy todavía somos el resultado. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video. Muy pronto seguiremos con biografías y con historia de España. He considerado que para ir contando la historia de España es más interesante hacerlo a través de sus personajes que irme centrando en periodos o guerras. Así que el próximo capítulo vamos a hablar de Juana de Castilla. No Juana la Loca, Juana de Castilla y Aragón. Muchas gracias. Si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, denle dislike. Pongan abajo sus preguntas, comentarios y propuestas y que tengan un buen día. Para los que viven en Hispanoamérica o en España, si en su ciudad, sé que en la Ciudad de México existen, no dudo que en España existan también, cuando pasen por el monumento a Isabel la Católica que está junto a la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, cuando utilicen la estación de metro Isabel la Católica, cuando caminen por la avenida Isabel la Católica, piensen en esta mujer que nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres y que soñó con un mundo donde las mujeres pudieran hacerse valer. Gracias.